Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Cuando nos fuimos a la pausa, dejé la interrogante de que usted sabía por qué el turismo arrancó con tan buen pie este año. Es decir, porque en enero el crecimiento del turismo fue extraordinario. 1.2 millones de visitantes. Cuando se habla de ese número, realmente hay que tomarlo en cuenta partiendo que es en el primer mes del año. Veamos la historia. El ministro de Turismo, al presentar el balance del mes de enero, destacó que este año han venido al país 64.122 turistas más que el año pasado. Tuvimos el mejor mes de enero de la historia, pudieron ver el detalle. Esta presentación Jacqueline la va a pasar a las áreas correspondientes para que tenga acceso la universidad y todos sus estudiantes. Realmente lo que se ha hecho ha sido impactante, ha sido impresionante, un buen inicio de año. Durante la presentación se destacó la consolidación de las infraestructuras turísticas del país y los acuerdos ejecutados para brindar a los visitantes las condiciones atractivas como el turismo multidestino. Y en este Fitur se lanzó esa campaña ya, el anuncio entre República Dominicana y Puerto Rico, invitando a visitar ambos países. Y eso es un logro, un paso gigante para toda América Latina, que sirve de ejemplo, y ya están llamando a las personas de México, de Jamaica y de otros países para continuar con lo que es el multidestino. Es decir, que nuestro liderazgo ya está impactando otros países con el tema del multidestino. También se destacó el crecimiento en el número de vuelos hacia la República Dominicana, lo que actúa de manera coherente con el crecimiento del turismo nacional. Félix. Esos son los resultados de lo que fue el comportamiento del sector turístico en el mes de enero. El sector que aporta entre el 15 y el 19% al Producto Interno Bruto. Y el dato preciso que da el ministro Collado es que 1.219.606 personas visitaron República Dominicana. Y siempre hay gente en el debate, bueno, ¿por qué hablan de visitantes? Porque el tema es el siguiente. Se consideran turistas, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, solamente quien pernocta, es decir, quien pasa una noche. Y aquí se contabilizan los que llegan por la vía aérea, que en enero llegaron 825.847, una cifra también extraordinaria. Por la vía marítima, es decir, los llamados cruceristas, fueron en el mes de enero 393.759. Cuando usted hace la suma de esos dos visitantes, le da el resultado de los 1.2 millones de visitantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto que tiene el turismo de crucero? Primero, los cruceristas gastan entre 85 y 120 pesos cada uno. Imagínense cuando hay 15.000 cruceristas en un solo destino. Por ejemplo, en Puerto Plata, donde están los dos principales puertos donde más se reciben turistas, en ocasiones llegan 3 cruceros a la vez. Estamos hablando que un crucero grande o mediano trae 3.000 turistas, supóngale 3.000 turistas cada uno. 3 por 3 son 9.000 cruceristas en la calle. Supóngase que de eso nomás salen el 60%, más el 50%. Entonces estamos hablando que de los 9.000, 4.500 personas están en la calle gastando unos $100 o $115. Eso es sin la tripulación, que también se contabiliza y se establece que pueden gastar entre 50 y $75. Entonces, la derrama económica de los cruceristas se siente directamente en la comunidad donde llegan esos cruceros, amén de los impuestos que se pagan y
todo esto. En esa actividad donde se dieron a conocer los resultados del turismo, que fue en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por dos razones. Primero, donde se destacó un acuerdo que se ha suscrito entre turismo, el Ministerio de Turismo y la Pucamaima, que tiene una de las mejores escuelas de turismo de República Dominicana para hacer intercambio de capacitación, para que los estudiantes puedan hacer pasantía en turismo y así obtener mayor experiencia. Veamos lo que dijo el rector de la Pucamaima en esa actividad. Gracias, ministro, por su participación y también a la señora viceministra Jacqueline Mora por esta presentación que habla por sí sola, porque la data es realmente evidente y es la mejor vía para la toma de decisiones, en base a informaciones, en base también a hechos concretos. Así que saludamos de nuevo al señor ministro, a todos los viceministros, al presidente de Sonahore, que ya estuvo por aquí, don Pablo, y también a todos los representantes de instituciones públicas, privadas, empresarios, de manera muy especial a nuestros queridos estudiantes, que aunque no tengo tantos fans como Ina, pero les queremos mucho. Así un aplauso para ustedes. Él se refiere a la data porque en turismo hay una unidad se le llama de inteligencia, que es donde se obtienen todos esos datos que ustedes ven que pone el ministro, que te calcula cuántos turistas llegan, por dónde llegan, cómo llegan, qué quieren los turistas. Realmente la data es lo esencial para comprobar. Por ejemplo, se hacen más de 20 y 30 mil encuestas a los turistas que visitan República Dominicana. De esos turistas, en una tabla de 5, 4.4 expresaron su satisfacción por el destino, satisfecho con los resultados de lo que fue su experiencia. Y el 96% también se mide, dice que podría repetir la visita a República Dominicana. En esa unidad de inteligencia del Ministerio de Turismo se sabe a esta hora cuántos turistas han llegado, de dónde provienen, cómo andan, si andan solos, si andan en familia, todo lo que desean y cuáles son sus necesidades. Por eso se es tan preciso en lo que se está haciendo. Otro tema, ya aparte del turismo, es los cuestionamientos que cada año, que cada cierto tiempo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los cuestionamientos a la política migratoria de República Dominicana, que no es más que una injerencia, porque yo no he visto ese organismo de Naciones Unidas ser crítico tan severo con la administración Trump sobre la forma en que se persigue a los indocumentados o ilegales en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dicen los duartianos ante esa injerencia. El Instituto Duartiano expresó su rechazo a lo que calificó como una intromisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos internos de República Dominicana. El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, aseguró que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos pretende imponer un marco jurídico que, a su juicio, vulnera la integridad del país. Creemos que la posición oficial de nuestro país tiene que ser dura, enérgica y firme, y jamás se debe pensar en la posibilidad de volver a la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como manera de asegurar nuestra soberanía e integridad. Hay que cerrarles el paso a los despropósitos de este órgano interamericano de desconocer el derecho que le asiste al Estado dominicano de controlar, regular su territorio e implementar sus políticas migratorias. En cuanto a los buques norteamericanos frente a Haití, expresó que Estados Unidos apunta sin mira, ya que estos esfuerzos, según dice, serían en vano. Los Estados Unidos emplazó esas naves marítimas
que tan solo procuraban que el primer ministro, Alex Didier, se mantuviera en esa posición. Pero eso no significa la puesta en práctica de las políticas que se requieren para que ese país reencauce su vida por el trillo institucional. Además, afirmó que la reestructuración en Haití dependerá de la participación de la comunidad internacional. No hizo nada ante la grave situación haitiana el llamado Consejo Presidencial de Transición, ni nada hará el primer ministro Alex Didier Fils-Aimé, salvo que se exprese la voluntad política de esa comunidad internacional. En ese sentido, advirtió que la postura de la comisión refuerza los argumentos de quienes han manifestado preocupación ante una posible reincorporación de la nación al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, Gómez Ramírez destacó la necesidad de reforzar los controles contra las redes de tráfico de migrantes, instando a los organismos de inteligencia, al Ministerio Público y al sistema judicial a aplicar sanciones más severas contra estas estructuras delictivas. Y ahí ese planteamiento que hacen los duartianos es porque la crisis en Haití también es algo insostenible. Los organismos internacionales, incluso muchos países, lo que hacen es que aguajean, hablan mucho un discursito más bonito, pero yo personalmente no veo un verdadero interés en que haya una solución con la crisis de Haití, y es lógico. Fíjense cómo los norteamericanos se llevaron a Maduro, intervinieron en Venezuela porque la situación es distinta. Si Venezuela hay mucho petróleo, hay un país rico, pero en Haití no, lo único que hay es problema. Y el país que se tire eso arriba realmente tiene que subsidiar para mantener 10 millones, lamentablemente, de habitantes. Por eso, el canciller de la República es de lo que aboga, como todos nosotros, de que haya soluciones en Haití. República Dominicana sigue muy cerca la evolución de la crisis en Haití y apoya el gobierno interino que ahora encabeza el primer ministro Alex Didier Fils-Aimé, pero insiste en que los sectores haitianos deben definir un plan para la seguridad y el orden institucional retornen al país. El problema principal no son las pandillas. ¿No? No, sí, es la manifestación, ¿no?, pero es un problema mucho más profundo que se vio ahora en la inhabilidad del Consejo Presidencial de tener la efectividad deseada. Es la falta de cohesión que hay por eso en nuestro comunicado, es la falta de las élites haitianas, ya sea académicas, religiosas, políticas, de todo tipo. Empresariales. De perseverar, empresarial, de ponerse de acuerdo con un plan nacional y todos arar en la misma dirección. Entrevistado en el programa hoy mismo, que se difunde por Color Visión, el canciller dominicano Roberto Álvarez apoya el combate de las bandas armadas en Haití. El canciller defiende la decisión del gobierno dominicano de facilitar el abastecimiento de combustible de las aerolíneas con conexiones entre Cuba y Europa. Estos son vuelos comerciales, sobre todo movilidad de personas, una situación en Cuba, como todos sabemos, muy dramática en este momento, con una carencia principalmente de combustible, y estamos nosotros supliendo esa necesidad en este momento y me parece absolutamente lógico eso. Roberto Álvarez aseguró que entre República Dominicana y Venezuela se mantienen buenas relaciones. Ratificó que se restablecerá el contacto consular. Esa solidaridad con la situación de Cuba es entendible, es decir, porque aquí todos lo politizan, que se quiere decir, en Cuba atraviesa por uno de sus peores momentos, es decir, no hay casi combustible, hay falta de energía eléctrica, incluso algunos hoteles que prestaban servicio en Cuba se han visto en la necesidad de cerrar y muchos
de los turistas canadienses que visitaban Cuba han decidido buscar otro destino. Es penoso, pero esa es la realidad y muchos pensaban que ya a esta altura del juego se iba a dar el giro necesario para el proceso de democratización de Cuba. Otro tema que no quiero dejar de ir antes de irme a la pausa es la situación que enfrenta un piloto dominicano que fue apresado en África y que se acusa de conspiración. Una acusación seria en un país donde impera la dictadura. Se trata del piloto Fabio Nicolás Espinal Núñez, quien permanece privado de libertad junto a otro piloto norteamericano luego de realizar un aterrizaje técnico para reabastecer combustible en territorio de Guinea como parte de un vuelo comercial familiar. La Asociación Nacional de Pilotos, encabezada por su presidente, el capitán Eugenio Marchena, ofreció detalles del caso durante la rueda de prensa en compañía de familiares del aviador. Cada país autoriza que tú sobrevueles su espacio aéreo. Si algún país en la ruta se niega, el plan de vuelo no pasa, no se reyecta, como decimos nosotros. Entonces, Surinam nunca le hubiese dado salida. Si Surinam le dio salida es que toda la coordinación que existe desde A a B ya está hecha y es legal. Eugenio Marchena agregó que las autoridades locales formularon cargos contra el piloto por supuestas violaciones al espacio aéreo y un aterrizaje no autorizado, hechos que aseguran ocurrieron en el marco de un procedimiento técnico habitual. La familia Espinal expresó su temor por la integridad física y psicológica de su pariente, especialmente ante reportes recientes de que organizaciones internacionales de derechos humanos describen la República de Guinea en un contexto fuerte de control militar. Siente temor, siente mucho temor porque, él está preso en una cárcel común. Él realmente está decaído. En cuanto a la alimentación, le están suministrando alimentos. Durante el encuentro con la prensa también se informó que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciará gestiones diplomáticas para lograr el retorno seguro del piloto a la República Dominicana. Eso es una buena decisión del gobierno. La Cancillería, ponerse a trabajar y ayudar y asignarle, si se quiere, hasta abogado para que pueda salir de ese país el piloto. Yo estuve escuchando a los voceros y las personas dicen que él tiene toda la autorización y lo peor, que es el temor de la familia, es que lo acusan de conspiración y eso es sumamente peligroso donde hay un régimen de fuerza. Nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos verá qué dice Danilo Medina de las obras que ejecuta el gobierno. Ya volvemos.